Hola comunidad Rosebreeze, el día de hoy tenemos la oportunidad de poder estar platicando con Isabel Gutiérrez. Ella es directora Data and CRM Manager de L'Oréal México. Isa, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bien, encantado de poder estar platicando contigo, comunidad. Estaremos hablando el día de hoy sobre los EFI Awards México, hablando un poquito sobre esta segunda ronda, las experiencias que tuvo Isa sobre pues, ser jurado de uno de los eventos más importantes en publicidad aquí en México. Y pues nada, encantados de poder ondear un poquito en este tema, Isa. Oye, Perfecto. te quería preguntar, ¿cuáles fueron estos principales criterios que tomaste en cuenta o tomaron en cuenta para poder evaluar estas campañas que pues obviamente ser merecedoras de un EFI? Pues primero que nada, creo que lo más importante es estar en un concurso como este, en donde puedes estar verificando qué es lo que sucede alrededor del mundo. Tiene que abrirte pues diferentes rubros que tienes que contabilizar, ¿no? Para mí creo que lo más importante es ver cuál es el impacto que tiene toda esta campaña a nivel general con lo que están buscando sobre el objetivo, ¿no? Es si el objetivo está haciendo match en específico con lo que están reportando en la parte de la campaña y también eso cómo impacta en los trends y cambios que puede haber pues en el futuro para demás campañas, ¿no? La publicidad no es algo que sea estático todo el tiempo, entonces para mí es muy importante tomar en cuenta que esta campaña no solo tiene impacto para la marca en específico, ni para lo que están haciendo en ese momento, sino para qué se puede generar de innovación, de alguna cosa o un test nuevo o nuevas iniciativas para diferentes campañas futuras que no siempre son para la misma empresa en general, ¿no? Entonces, el impacto que pueda tener, creo que para mí es muy importante. El qué tan bien está como ejecutada la información, como te decía, el tener un objetivo seteado correctamente, que después esté ejecutado de buena forma y que tengan también la capacidad al final de poder reportar esos resultados de la misma forma en la que se está ejecutando, ¿no? Que todo sea como un 360 en donde hablemos no solo de la campaña, de cómo se ve el creativo, que es donde normalmente pues la gente se enfoca, ¿no? En cómo se ve así, sino es, ¿se ve bien, no se ve bien? ¿Qué impacto tiene y qué resultados podemos tener a partir de estas campañas y qué resultados pueden hacer que la empresa pueda tomar decisiones, ¿no? Para mí, como mencionaste, trabajo con data, entonces siempre estoy basada todo en esto de la data que se obtenga de todo esto, cómo la vamos a usar, recopilar y después poder aplicar. No, sí, concuerdo contigo. Las campañas y el marketing, la publicidad debe estar en un constante cambio, entender las tendencias, entender las situaciones o el lugar en el que estamos posicionados y genuinamente hacer un cambio, ¿no? Que no solo sea una campaña más, que no solo sea, ok, planning, estrategas, creativos, que marca al final del día que tenga un impacto dentro de la marca, pero también dentro de la sociedad de los consumidores y nuestra industria. Porque pues sí, platicando con otras personas sobre el tema de los EFI, pues es esto de provocar, ¿no? Siendo también este mindset, este claim que tienen en estos 25 años pues, de historia aquí en México y pues provocar algo positivo, tanto como para la marca como para la sociedad, ¿no? Es correcto. Es súper importante como tomar en cuenta esto, porque al final, como bien mencionas, pues el impacto es, la publicidad tiene un impacto en cualquier persona y a veces no siempre en el target en el que estamos pensando, ¿no? Hay publicidades que pueden impactar otros targets específicos por el tener este acceso al contenido. Sí, sí, entender cómo funcionan, cómo son esas comunidades al final del día. Son consumidores, pero también entender que las generaciones cambian y que cada consumidor o cada generación tiene una forma diferente de ver el contenido o de consumir las cosas. Algo que estaba leyendo igual platicando con un profesor que tuve la oportunidad de platicar con él, es que hoy en día la generación Z no necesariamente tiene que estar consumiendo un producto para ver que son leales a la marca, simplemente formando una comunidad, platicando sobre ese producto o ese servicio con esas personas a las que pertenecen la marca o se sienten identificados, ya es ser leales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, justo creo que eso es como súper importante y justo cuando estás en estas mesas redondas platicando, debatiendo un poco de cada uno de los casos, es súper importante que veas a quién estaba targeteado, porque al final, pues, ¿qué es lo que puede pasar? Que a veces tú, siendo de otras generaciones, puedes pensarlo de una manera distinta, ¿no? Tu proceso analítico de pensamiento de cómo llegar al final puede ser distinto a cómo lo estén llevando a cada uno de estos targets.
Y si no Totalmente. tomas en cuenta esta parte, pues es complicado, ¿no? Porque podrías decir, bueno, no, a mí la campaña no me parece tan tal o cual cosa, pero es como, claro, tú lo ves desde tus propios ojos, entonces tienes que, o sea, algo que aprendí mucho en esta parte de ser jurado, es que tienes que quitar como esos ojos de soy de cierta generación, soy de cierta industria, soy de cierta, o estoy acostumbrado a ver las campañas de cierta forma y más bien verlo con ojos limpios y decir, bueno, esto aplica de esta forma, se está haciendo de esta manera, va para esta campaña, va para este target, entonces desde ahí calificar, pues objetivamente basado en cuáles son las cosas que el negocio está buscando, ¿no? No, y el sector, el tipo de campaña, por lo que igual estábamos platicando, no es como una categoría en específico, al final ven de muchos sectores y es como, wow, o sea, mucha información, entender justo que tengo que ponerme en el lugar del target al cual ellos quisieron comunicar este mensaje y pues verlo con esos ojos y esta visión, pero obviamente con pues el puesto, el expertise, el conocimiento que tienes dentro de tu área, pues es impresionante. También quiero saber, no sé, qué tendencias o cambios pudiste ver dentro de las campañas de este año y comparándolas, no sé, con ediciones anteriores. Pues mira, a mí algo que me llamó muchísimo la atención es que están subiendo mucho los trends de lo que pasa en el día a día, ¿no? Ahora, o sea, vemos cómo hay cosas que se vuelven virales súper fácil y hay unas campañas que toman esto y tienen la capacidad de poderse subir al tren y eso les ayuda, porque al final, si ya se está hablando de un tren en específico en cualquier red social, en cualquier lugar que está de boca en boca y ya pasa, eso está haciendo solo que maximices el impacto que tienes en tu campaña, ¿no? El tener la capacidad de poder ser analítico, decir, este tren sí me funciona, esto va conmigo, lo voy a desarrollar, eso me llamó mucho la atención. Creo que es algo que he visto como en un cambio muy drástico, ¿no? No estamos basados solamente en esta parte como del influencer marketing, de hacemos o tal influencer da un mensaje, ¿no? Era lo que más me llamaba la atención, sino es metes y embebes al influencer dentro de la campaña para que se gestione sobre el trend, no sobre la persona, ¿no? Entonces, eso es algo que me pareció muy interesante, ¿no? El cambio de no estás enfocado en la persona, sino en cómo la comunidad, como tú decías, o el target al que le estás mandando, está recibiendo ese trend y cómo lo asocio a ellos para que sea uno mismo para ellos, ¿no? Para que siga siendo parte del trend y no algo forzado. Totalmente, y que el equipo creativo, como con los planners, los estrategas, entiendan bien eso, que la filosofía, el tono y voz de la marca, pues sí se acople, ¿no? A ese tipo de tendencias o justo estos trenes, de, pues sí está esta línea delgada, ¿no? De saber si sí me subo o no me subo, cómo puedo comunicar lo que quiero ahora sí decir a mi comunidad o a la gente a la cual me quiero dirigir, y pues entender, ¿no? ¿Qué es mejor, ¿no? Tener esta creatividad o esta efectividad, ¿no? Al final del día. Y Sí, como también, encontrar el balance. perdóname, continúa. No, pero, o sea, justo es esto, es encontrar ese balance y creo que eso es lo que me gustó como de las campañas que tuve, pues este año, el gusto de poder calificar es ver en dónde están encontrando esos balances, ¿no? Que aprendan a leer al cliente, que aprendan a leer también al target, que aprendan a leer todo lo que está sucediendo en conjunto para poder, como tú decías, decidir si me subo o no me subo al tren y si me subo al tren, lo voy a hacer desde una forma innovadora o lo voy a hacer desde una forma como mucho más como más normal o lo que estaba adecuado, ¿no? O va a ser súper adecuado o voy a ser súper aventurero y voy a tomar las riendas sueltas o darle rienda suelta a algún trend que me puede ayudar, ¿no? O tener la otra de que, pues, mm, no subirnos de la mejor manera y salir quemado, Exacto. salir mal. Es correcto. Y platicando alrededor de esto, ¿qué valoraste más en ese sentido del equilibrio entre la creatividad y la efectividad en una campaña exitosa? Yo creo que para mí es muy importante, o sea, viniendo desde el background de data, siempre va a ser muy importante la parte de la efectividad de la campaña, ¿no? O sea, el tener esta efectividad también te puede dar pues una temperatura de dónde estás parado, con qué tan bien o qué tan mala fue la creatividad, ¿no? Puedes, digo, en algunos casos podría ser que la efectividad esté pues empujada o afectada por otros factores adicionales, pero sí creo que para mí es muy importante como la data, ¿no? Entonces, la data te va a ayudar a resolver las cosas, ¿no? Y en la data vas a tener las respuestas que estás buscando para el negocio y cómo ayudarle al negocio. Y si no salió bien en esta vez, cómo hacer que sea
pues una buena opción para otro. Algo que me sorprendió bastante es, pues no sé, yo creía un poco que la gente solo subía estas campañas a concursar cuando los resultados siempre eran al 100% súper buenos, ¿no? Y me di cuenta que no siempre pasa de esa forma, que también, si bien tienen un buen impacto la campaña para el negocio, no siempre los resultados son alcanzados como esperaban, ¿no? No siempre llegan al objetivo y para mí eso es muy válido y me parece muy, muy bueno tener la capacidad y ser honesto de decir, no llegué a donde me había planteado, pero sí llegué aquí y vi estos resultados, ¿no? Entonces eso creo que es algo de aplaudirse bastante. No, y tener el valor, ¿no? Al final del día una campaña es no suponer, porque no, pero pues entender justo las tendencias y cómo saber las tendencias, pues con los datos, las métricas, ver cómo proyectarme en qué punto puedo llegar y ya pueden implicar o existir muchísimos factores que pueden pues quitar o tumbar o no darnos la oportunidad de llegar a esos KPIs, pero pues tener el valor y decir, mira, como lo acabas de mencionar, yo llegué aquí, logramos esto, logramos un impacto positivo, tal vez no llegué a mi meta, a mi métrica, bueno, no a mi KPI, perdón, pero logramos grandes cosas con la marca. Y lo principal, ¿no? Conectamos y provocamos algo positivo, tanto para la marca como para los consumidores. Exacto. También, pues hablando de data y métricas, ¿cómo crees que juega? Bueno, estamos platicando que juega un rol importante, pero ¿cuáles son estos aspectos fundamentales que deben de tener para que sea una campaña exitosa? ¿O qué deben las marcas entender para que tengan o puedan ser acreedores a un EFI en este caso? O sea, pues creo que primero que nada tienes que tener la capacidad de analizar tus resultados y saber cómo prospectar este resultado en cómo cuentas la historia también en el EFI, ¿no? Es muy importante cómo lo representas, cómo lo dices y qué es lo que estás tratando de, porque, a ver, ya vendiste la campaña, tu campaña le fue bien o le fue mal o le fue más o menos, pero ahora es cómo le das al jurado las armas y la información necesaria para que entienda qué era lo que tú estabas tratando de hacer y por qué ese resultado es valioso para ti o no. ¿No? Entonces, para mí es muy importante no solo el que hables, como tú dices, o menciones el KPI, sino cómo cuentas la historia y en qué impacta a tu negocio, ¿no? El poder, para mí era muy importante, sobre todo en los casos donde sí era muy claro esta parte de decir, bueno, obtuve A y este A me está impactando de esta manera en el negocio. Eso creo que es muy bueno porque no solo da, o sea, no solo es que te haga acreedor a ser de un EFI, sino que también marca y estandariza bases para la industria en general que te puedan ayudar o que puedan ayudar a otras comunidades o a otras agencias o a otros negocios y directrices de cómo podrías obtener un buen resultado y de cómo puedes hacer un way of working general y con qué data utilizar o cómo, en qué basarte para poder llegar a esos resultados en un futuro, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esa parte, ¿no? O sea, al final todo en esta vida es storytelling, todo en esta vida es publicidad. Nuestro día a día, siendo una persona en tus 24 horas, vives de tu propia publicidad, ¿no? Entonces, creo que esta parte del storytelling es muy importante para tenerlo en cualquiera uno de los casos, ¿no? Sí, contar una buena historia y conectar con la gente, Exacto. que es lo más importante. Yo creo que también el reto, ¿no? Al final son números, son datos, pero cómo cuentas tu historia y cómo baja la problemática de negocio para plasmarla en una problemática un poco más humana y emocional, ¿no? Exactamente, o sea, cómo vas desglosando cada uno de estos puntos para que entonces, si el objetivo era tal cosa, como los resultados que estás teniendo están respondiendo a ese objetivo y estás obteniendo la información que necesitas para poderlo resolver en un futuro, ¿no? O que al negocio le funcione. Totalmente de acuerdo. Isa, última pregunta para poder Claro. ir finalizando esta gran plática. ¿Podrías compartirnos, pues, si hubo alguna campaña de pues, todos los sectores que viste que haya sobresalido o sido disruptiva en innovación? Que nos puedas compartir, evidentemente, pues si no se puede decir el nombre, más o menos como de qué sector o qué fue lo que te llamó la atención, algo que te haya gustado. Tampoco te quiero como meter en un proceso. Mira, a mí no te puedo decir quién es, obviamente, pero a mí me llamó mucho la atención una campaña que es de un producto de consumo masivo. Ok, Eh, es de consumo masivo y que para mí, lo veo, lo voy a decir no desde la parte del jurado, sino para mí como persona normal en mi día a día, va. como que veía a la marca como si fuera una marca vieja, ¿sabes? Como que no había visto que fueran
aventureros, y me pareció muy padre cómo tomaron un trend justo con un influencer que está en boga y que apareció esta influencer apareció en muchas campañas. Entonces, me pareció súper arriesgado de su parte, pensando en que yo tenía en la cabeza de consumidora, no, o sea, sí utilizaba su producto alguna vez, pero para mí era como, lo que usaba mi mamá y mi abuelita y por eso se usa, pero no es algo que jale con los Gensis, ¿no? Y entonces creo que para mí fue súper aventurero cómo utilizaron literal a Wendy Guevara, es lo que te puedo decir, dentro de esta campaña para poder Ok. impactar en un consumidor masivo en una generación completamente diferente que no está acostumbrado a cocinar. Es lo que te puedo decir. No podemos hablar más, pero Exacto. increíble. Oh, sí, ¿cómo bajaron esa idea? O sea, la verdad, un producto, pues, cotidiano, por así decirlo, un producto que al final del día, pues, creo yo, dentro de la cultura de la Gen Z no somos ávidos para cocinar, preferimos pedir. Pero sí, es emocionante cómo conectaron con esta generación, que bueno, yo soy parte de esa generación, y pues sí fue impresionante. Y pues nada, muchísimas gracias Isa por tener esta bonita plática y qué bueno que nos pudiste dar unas pequeñas pistas de todo lo que viviste, más que nada como jurado, porque creo yo, pues dentro de una carrera profesional, lograr donde, bueno, el puesto que tienes, independientemente, bueno, de la marca en L'Oréal, pero también ser parte de, pues sí, un evento importante dentro de la industria publicitaria en México, que son los EFI. Y pues para mí es como, wow, ser jurado, considero igual muchas felicidades por ahorita donde estás, donde estuviste y por donde vas a estar. Muchas gracias y muchas gracias por acercarse conmigo para que participara en esta entrevista. La verdad es que te puedo decir que para cerrar un poco, para mí fue súper enriquecedor ser jurado en CEFI porque conocí algo que era algo nuevo para mí, no me había tocado hacer antes, era mi primera vez, y conocí en las dos diferentes rondas cosas muy distintas de cómo se ve la publicidad en México, ¿sabes? O sea, al final uno normalmente lo ve desde su trinchera, desde su historia, pero estar en estas mesas redondas donde literal estás codo a codo con personas súper importantes también de la industria, te enriquecen muchísimo y ver cómo se están moviendo los trends a nivel general, ¿no? Y saber que, pues, que lo que hacemos cada día tiene un impacto que puede ser recompensado de muchas formas y los EFI son una muy buena prueba de ello, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues Isa, muchísimas gracias por tenerte aquí, comunidad. Tuvimos la oportunidad de platicar con Isabel Gutiérrez. Ella es directora Data and CRM Manager de L'Oréal México. Comunidad, cuídense mucho. Bye.